Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubre en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo algunos detalles en cuanto al falso maestro y el falso profeta. He estado compartiendo palabra del Señor para estos últimos tiempos. El falso maestro y el falso profeta del cual nos habla la palabra del Señor, este no trabaja para Dios. La palabra del Señor nos habla, nos muestra y nos dice que hay un remanente que salió de nosotros porque no le pertenecía al reino del Señor. El falso maestro y el falso profeta, cuando trae palabra al pueblo del Señor, este maldice a través de ella. ¿De qué manera el falso maestro o el falso profeta puede maldecir cuando trae la palabra del Señor? El falso maestro y el falso profeta ya están capacitados y están preparados espiritualmente para maldecir. Estos viven para el enemigo de las almas. Estos viven para trabajar para el mundo de las tinieblas. La palabra del Señor siendo espíritu, Dios habiéndole dado al hombre una autoridad, habiéndole dado Dios al hombre poder cuando le creó. Este poder, cuando el ser humano rechaza al Señor y va al enemigo de las almas, este ser humano, su poder, habiéndoselo cedido a Satanás, el enemigo de las almas tiene una autoridad sobre el cuerpo de este hombre o de esta mujer. Cuando el falso maestro o el falso profeta trae la palabra del Señor, estos ya preparados espiritualmente, llenos del enemigo de las almas, cuando traen la palabra del Señor, de esta manera ellos pueden maldecir al hombre. Esto utilizando el poder que Dios le entregó al hombre desde el principio cuando le creó. Esto utilizando el poder que Dios le entregó cuando le creó, cuando creó al hombre. La palabra del Señor nos dice que en el principio Dios sopló aliento de vida en el hombre. Este aliento de vida que sopló Dios en el hombre no tan solo le dio vida al ser humano, sino que le dio poder. Cuando el hombre rechaza al Señor y decide entregarle su vida al enemigo de las almas, el enemigo de las almas tiene el total control de esta vida. El enemigo de las almas tiene el total control de esta vida. La palabra del Señor nos dice que Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Este es un detalle el cual nos trae la palabra del Señor, un detalle espiritual. La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor no miente. Cuando Dios le trae palabra al hombre, Dios es claro y preciso. Esto espiritualmente. Dios no es hombre. Las palabras que salen del libro de la ley, estas son palabras espirituales. Estas vienen a alimentar el espíritu del hombre. Estas vienen a alimentar el espíritu del ser humano. Dios no tiene nada que ver con la carne. Cuando el enemigo de las almas se apodera del cuerpo del ser humano, el enemigo de las almas utiliza el poder que ya Dios ha depositado en el hombre. Para el enemigo de las almas utilizar este poder, el enemigo de las almas necesita un permiso del hombre. El enemigo de las almas necesita que el ser humano
le dé un espacio de su corazón. Maravilloso es el Señor. La palabra del Señor nos dice que Satanás se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por el Señor, haciéndose pasar por Dios. ¿De qué templo nos habla la palabra del Señor? La palabra del Señor nos habla del cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Dios le dice al hombre que lo cuide. Dios le dice al hombre que lo mantenga limpio y purificado. Así como Dios lo limpia y lo purifica cuando Dios le llama y le separa para Él. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Dios le dice al hombre que cuide su cuerpo, que cuide su mente, que cuide su vista, que cuide su corazón. Cuando el ser humano le da una oportunidad al enemigo de las almas, el enemigo de las almas se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 4. Satanás se levanta en todo, en contra de todo lo que se llama Dios. O sea, que no tan solo el falso maestro y el falso profeta pueden operar hasta este nivel del cual nos habla la palabra. En cuanto al falso maestro y al falso profeta. No tan solo el falso maestro y el falso profeta pueden operar a este nivel del cual nos habla la palabra, que opera un falso maestro y un falso profeta. Cuando el hombre naturalmente, que no le sirve a Satanás, le abre puertas al enemigo de las almas. Cuando el hombre que aún no trabaja para Satanás le abre puertas al enemigo de las almas, de cualquier manera que le abra puertas. Hay diferentes maneras que el hombre le abre puertas al enemigo. Puede ser a través de la mentira, puede ser a través del hurto, puede ser a través de la blasfemia, puede ser a través del robo, puede ser a través de cualquier deseo de la carne en los cuales se mueve y opera Satanás. Si el ser humano le abre la puerta de su corazón a Satanás, un espíritu de falso maestro entra al hombre. El ser humano no tiene el control o el poder de controlar a un espíritu cuando un espíritu viene al hombre. Dios le dice al hombre que cuide su cuerpo, su mente, su corazón, sus ojos. Dios le dice al hombre que se cuide, que se mantenga limpio y purificado. El hombre naturalmente, o sea, el hombre que no trabaja para Satanás, un ser humano natural que le sirve al Señor, este puede caer bajo este espíritu si le abre puertas al enemigo de las almas. En estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, Satanás no va a perder su tiempo. Él inmediatamente se va a sentar en la casa de Dios y se va a hacer pasar por él. Dios le dice al hombre que se cuide. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre.